Fin de octubre del año 2019, al fin, en Chile estalló un motín porque despertó el rebaño. Cansado de tanto engaño, el pueblo, con unidad, avanzó por la ciudad y levantó su clamor por un futuro mejor de justicia y dignidad. 30 pesos gatillaron tanta rabia contenida que en una noche encendida 3 décadas explotaron. ¿Quién sabrá quiénes quemaron el metro el viernes aquel? ¿Los aliens de la Morel? ¿Los agentes de Maduro? ¿Será acaso que algo oscuro se maquinó en un cuartel? ¿Será que fue demasiado el nivel de frustración que acumuló la nación frente al fiasco del Estado? ¿Será que el pueblo, cansado de padecer su destino, quiso abrir otro camino y cambiar su porvenir? Ya no daba para seguir la alegría que no vino. Lo que sigue es un relato en décimas espinelas de esa noche y sus secuelas de estallido y desacato. No hay poético recato ni líricos recovecos, tampoco son hechos secos, cada cual lo ve a su pinta. Mi musa ha quedado encinta por la revuelta y sus ecos. Dedico estos literarios cantos de revolución a la actual generación de estudiantes secundarios. Ojalá sirvan mis diarios y esta crónica versada para hacer una avanzada a los ojos de la historia. No se borra la memoria que yace en versos guardada. Hola, soy Tatiana Oliveros y como ustedes vieron recién, estoy aquí con Nano Stern. Él nos leyó un fragmento de un nuevo libro que él va a publicar muy luego. Es un libro muy bonito, pero además es un libro muy significativo, porque él lo realizó en décimas y lo realizó a propósito del estallido social que se vivió en Chile en octubre pasado, del año pasado porque él hizo varias publicaciones en su Twitter principalmente, en décimas mientras estaba realizando el estallido, pero este es un libro completo. Vamos a preguntarle si alguno de esos textos están incluidos acá y vamos a hablar con él sobre este nuevo libro. Hola Nano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio, un gusto saludarte y saludar a toda la gente del mostrador. Qué bueno hablar contigo y poder hablar sobre este libro que me entusiasma mucho. Se llama Décimas del Estallido, Crónicas en Verso de la Rebelión Chilena. Es de Cuño Editores. Y bueno, Nano, como todos saben, es principalmente músico, pero él siempre ha estado muy ligado al tema popular en Chile, al canto popular. De hecho, en este libro se menciona muchas veces a Violeta y a Víctor Jara. Eh, Cuéntame, Nano, ¿por qué elegiste hacer esto, hacer esta reflexión sobre este momento histórico en Chile en décima? ¿Sentiste que estaba la necesidad de hacerlo en décima? ¿Fue fluyendo así mejor el lenguaje? Cuéntame un poco sobre eso y sobre este libro en general. Claro. Mira, la decisión de escribir en décima realmente no es una decisión consciente y mucho menos en el momento de empezar a escribir este libro que se empieza a escribir la misma noche del 18 de octubre mientras la situación se está desarrollando. La décima espinela viene siendo un vehículo de la poesía popular en Latinoamérica desde la llegada de los españoles. Los jesuitas trajeron esta estrofa barroca y compleja en su construcción y esta estrofa se esparció por todo el continente y en cada territorio toma una forma particular. En Chile específicamente a través del trabajo de los poetas populares, los payadores y luego poetas populares que migran del campo a la ciudad a principios del siglo XX, fines del XIX, donde aparece este fenómeno de las liras populares, ¿no? Que eran publicaciones que se imprimían con silografías también muy características arriba y una serie de versos encuartetados que circulaban, que se colgaban en las plazas, ¿no? Y hoy día se resignifica este formato, esta estrofa de la décima, como vehículo de una reflexión contingente en verso, en un contexto poético y en un contexto en que la palabra se alza no solamente como un vehículo del significado, sino que también se pone en valor la palabra misma como significante, la forma, la búsqueda del ritmo, la búsqueda de la musicalidad de la palabra, y pasamos primero del campo a la ciudad y luego de la ciudad física, de las plazas, a la ciudad digital que habitamos todos nosotros. Las redes sociales son increíblemente un vehículo casi mandado a hacer para poder compartir versos, porque el formato se acomoda perfectamente y además porque tenemos la posibilidad de relacionarnos unos con otros con una inmediatez que antes no era ni imaginable. Así que me parece que es una manera de tomar un elemento que es muy tradicional, muy característico
característico también de la crónica en Chile. Hay que considerar que en décimas se han contado muchos acontecimientos de nuestra historia y también se han escrito profundas reflexiones y testimonios, como por ejemplo la autobiografía que hizo la Violeta Parra de su propia vida en verso, en décima, pero en el contexto digital en el que nos movemos nosotros. Ahora, no todas las décimas que están en este libro son décimas que hayan sido publicadas en redes sociales. Algunas de esas décimas aparecieron también en papel, en la calle. Algunas las escribí yo de puño y letra en las paredes, ¿no? En ciertos momentos muy álgidos. Y por otro lado, algunas también fueron escritas por mí en su momento y permanecieron más en el ámbito de lo privado hasta ahora que el libro aparece como una obra completa. Quería saber, como artista, a ti, ¿cómo te afectó, cómo te influyó en tu trabajo futuro? ¿Piensas que va a cambiar esto para ti? ¿Es un punto de inflexión este hecho o no? Quisiera primero comentar algo que tú decías antes, ¿no? Veníamos en un Chile muy diferente y todos pensábamos que la cosa iba a seguir así. Yo no comparto esa apreciación y de hecho mis últimos dos trabajos anteriores, que fueron dos EP, dos discos breves de canciones, uno titulado Santiago y el otro titulado Lucero, son discos bastante oscuros, son por lejos los discos más dark, digamos, de mi discografía y hablan de cosas muy puntuales que estaban pasando en Chile. Por ejemplo, una canción, Santiago, dice: Santiago, quítate el gris ropaje de tu cemento y vuelve por un momento a brotar de la raíz. Una canción también escrita en décima. Tanto el formato como el contenido son cosas que venían ya enarbolándose. Luego en el disco Lucero, que nace en torno a una reflexión de Gastón Sublet respecto a la estrella de Chile. Él dice que la estrella está invertida, ¿no? Que lo material sofoca el espíritu de nuestra nación y que tenemos que dar la vuelta. Hay una canción, por ejemplo, que dice: vamos derecho al precipicio y yo no sé si es que alcancemos a parar. O sea, había una lectura muy urgente por parte mía ya de que algo realmente no estaba bien en Chile y de que la cosa no podía seguir así. Entonces, frente a ese lugar un poco común de que no lo veíamos venir, de que nadie lo vio venir, yo creo que no es tan así. Creo que los artistas muchos lo vimos venir y mucha otra gente también. Lo que pasa es que nosotros trabajamos también en el ámbito de la sensibilidad y en el ámbito de la interacción creativa con el mundo que nos rodea. Entonces, en el momento que llegó esto, a mí no fue ni siquiera una reflexión consciente, fue una cuestión impulsiva de escribir, de contar, de compartir lo que nos estaba pasando. Tengo demasiada información en la cabeza. Si es que sigo así, muy pronto me va a explotar. Me he alejado mucho ya de mi naturaleza. Si es que sigo así, ya no la voy a encontrar. Una pausa, por favor, quiero bajar. Y en cuanto a la segunda parte de tu pregunta, yo creo que esto es algo que nos va a cambiar la vida a todos, ¿no? Porque cambia profundamente la realidad en la que nosotros nos desenvolvemos cotidianamente y por lo tanto los códigos comienzan a cambiar también, ¿no? Yo veo para el futuro de Chile con una cierta mezcla de esperanza, incredulidad y preocupación, por supuesto. Yo creo, como cualquier persona con sentido crítico, no podemos aquí pretender ver este fenómeno o este proceso al cual nos encaminamos con una visión polarizante de blancos y negros. Siempre hay un montón de matices y tenemos que ser muy cautos también, pero creo que sin duda viene en mayor o menor medida un desengranaje de este sistema neoliberal en el que nosotros nos venimos moviendo hace tantas décadas y en el que mi generación, que tenemos 30 y tantos años, nos hemos desenvolvido toda nuestra vida. Entonces, lo más difícil probablemente y el mayor desafío al cual nos enfrentamos no tiene necesariamente que ver con procesos políticos ni con procesos sociales, sino que a un nivel más profundo aún, con procesos individuales de deconstrucción de esa identidad neoliberal, de ese código de relación entre los individuos consumidores unos con otros, en que todo se monetiza, en que todo es una tranza comercial, en que todo está privatizado, en que nosotros entendemos nuestra propia vida como algo que se vende, en que nosotros, por ejemplo, los artistas de manera más explícita, pero quizás todos hoy en el contexto de las redes sociales nos convertimos en fachadas de nosotros mismos, en constantes vitrinas, que tenemos que estar siempre bien y siempre bonitos y siempre nuevos y siempre creativos y siempre vendiéndola, entre comillas. Entonces creo que esa probablemente es la reivindicación más importante y al mismo tiempo la más difícil de llevar a cabo en profundidad. Ahora, en relación al libro,
Bueno, quiero contar que este libro no es un libro solamente sobre el estallido, como lo dice el título, es una crónica que parte en octubre y está hasta marzo, incluso incluye el tema de la llegada del coronavirus a Chile y todo este proceso que se ha vivido ahora. Tiene varios hitos, por ejemplo, la noche bueno, parte el 18, pero tiene el evento de el homenaje a Catrillanca a un año de su muerte, el tema de cuando se decidió que se iba a cambiar la Constitución, tiene varios hitos, tiene el Día de la Mujer, es muy significativo los hitos, pero quería saber cómo lo fuiste seleccionando, tuviste que dejar algo afuera, fue una cosa que te fueron haciendo a medida que iban pasando las cosas, ¿cómo estructuraste este libro y contaste esta historia en esta crónica tan extensa? Ujú. Bueno, hubo dos partes de este proceso, por lo menos, dos grandes partes, ¿no? Primero la escritura, que fue en tiempo real, que fue desarrollándose a medida que los hechos iban sucediendo, día a día, de manera muy gutural, en un tono de reacción constante a lo que estaba ocurriendo, ¿no? No es un libro, el verso al menos no está escrito a posteriori, no es un intento de relatar con la perspectiva del tiempo lo que pasó, sino que es un constante comentario a lo que está pasando, por lo tanto hay un tono de urgencia. Pero les muestro para que lo vean, cada día tiene sus versos, pero también va acompañado de un fragmento en prosa en el que yo me di un trabajo de contextualizar un poquitito qué es lo que estaba pasando para tener una comprensión del verso, porque muchas veces yo refiero a cosas muy específicas que en ese día a todos nos parecían muy claras, ¿no? Era muy evidente de qué estaba hablando. Por ejemplo, si yo digo el pizza, no, todos sabemos que es el pizza porque Piñera estaba cenando en una pizzería lujosa en Vitacura mientras el país se incendiaba. Pero yo pensé, este es un documento, un libro que va a quedar impreso, que va a ir a otros países, que probablemente lo lean, ojalá algún chileno, qué sé yo, en 40, 50 años más, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces me pareció muy relevante y muy necesario complementar el verso con un pequeño relato más desapegado también. Hay dos tonos hablantes muy claros en el libro, el del verso en que yo hablo en primera persona y con mucha libertad emocional y también con mucho permiso para dar opiniones y reflexiones muy tajantes a veces, ¿no? Respecto a ciertas cosas que pasaban. Y luego este otro mundo de la crónica en prosa en que yo hice un esfuerzo grande, consciente de que la objetividad real es una ilusión, pero al menos me acerqué hacia ese ímpetu, hacia esa intención de contar un poquitito qué lo que iba pasando. Y luego, una vez que estaba todo esto escrito, como tú dices, vino la selección de cuáles son los hitos que van, cuáles son los que no. Muchas cosas quedaron fuera. Algunos momentos yo también escribí un poquito más después a modo de complemento poético. Me parecía que había ciertas reflexiones que estaban faltando. Y lo más difícil de todo, sinceramente, fue decir hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo cerramos, porque es un relato que sigue aconteciendo, ¿no? Que se diluyó un poquitito por el asunto de la pandemia y de las cuarentenas y entramos como en una hibernación forzosa, ¿no? Entonces, finalmente opté por llevar este relato desde el 18 de octubre hasta la noche del 26 de abril, que es el día que hubiese sido el plebiscito que finalmente se tuvo que posponer para el mes de octubre. Y ese día pasaron cosas importantes, entre otras, que el entonces ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dio una entrevista en La Tercera en que decía que habría que racionalizar el calendario electoral, abriendo una puerta también a la posibilidad de que el plebiscito no se realizara, ¿no? Y fue una cuestión muy provocadora, fue una movida política muy polémica en el momento, y entonces el relato llega hasta ahí, pero explícitamente el último verso que relata el acontecer, porque después hay una pequeña reflexión final, dice, diré de nuestra cruzada, la cosa recién comienza. Es un final abierto porque evidentemente esta historia no termina, esta historia tiene para largo, vamos a probablemente ver un plebiscito en el que el apruebo se imponga, probablemente por una mayoría bastante decidora, y luego entonces recién comenzaremos el proceso de elegir a los constituyentes para un proceso que va a demorar un buen tiempo y que yo en lo personal creo que va mucho más allá de la redacción de un nuevo documento constitucional que tiene que ver también con un proceso de reimaginación de un país. En el libro se menciona en varias partes a Violeta y Víctor Jara. Me llamó la atención eso. ¿Por qué recurres tanto a las figuras de ellos dos? ¿Te sientes más unido al compromiso político, musical y social que ellos tenían con su obra y con su actuar? ¿O es una especie de homenaje? ¿Por qué la cita a esos dos
íconos de la música chilena. Bueno, un poco por ambas cosas, ¿no? Yo siento una afinidad y una cercanía en lo artístico, por supuesto que el legado de la Violeta Parra y Víctor Jara es gigantesco y es ineludible y significa un poquitito el tronco del cual brotan todas las ramas de la música popular chilena en la actualidad, ya sea por influencia o por negación, ¿no? De alguna manera estamos todos relacionados e influidos profundamente por ellos, pero además porque las figuras de Víctor Jara y Violeta Parra, y en particular la obra de ellos dos, cobró una fuerza y una vitalidad impresionante durante esos meses de octubre, noviembre, diciembre y hasta marzo, ¿no? En todas las manifestaciones están sus canciones. El derecho de vivir en paz se convirtió en una canción emblemática, muy representativa de lo que estábamos viviendo. La Violeta Parra con su, que digan los estudiantes, ¿no? Una reflexión ahí muy contingente. Entonces me pareció no solamente oportuno hacerles un homenaje, sino que me pareció simplemente constatar una realidad, y es que su obra y sus voces volvían a estar vivos, no solamente desde los grandes focos como de influencia cultural cupulares, sino que desde la gente. Desde todas las casas, desde todas las calles se escuchaban sus canciones, se había gente tocando, miles de personas reunidos en la Biblioteca Nacional, en la antesala de la gran marcha del 25 de octubre pasado, cantando juntos la obra de Víctor Jara. Entonces me parece que fue algo muy notable y algo muy hermoso también ver cómo un pueblo se reconstituye alrededor de esos íconos culturales tan importantes que ayudan a enarbolar también un sentido común, yendo al significado más profundo de esa expresión, no solamente el sentido común de lo que es obvio hacer, sino un sentido de pertenencia a una comunidad que se configura en torno al arte. Quería mencionar también que en este libro escrito por Nano Esther hay unas reflexiones de la académica Paula Miranda. Ella ha escrito estudios sobre Violeta Parra. Está también una reflexión de Tobias Schleider, espero no mencionar mal el apellido, que es un escritor y traductor, y Fernando Atria, que aparte de escribir una reflexión bastante profunda final del libro, él escribe está también en la contraportada. Cuéntame cómo trabajaste con ellos, cómo te acercaste a ellos quisieron trabajar. Cuéntame cómo fue el trabajo con ellos con este libro. Por supuesto, hay un equipo grande, ¿no?, de gente involucrada en este proyecto. Primero quisiera mencionar a los que no salen tan públicamente, que son el equipo de la editorial Cuño, Sergio Toledo Carvajal, el director de la editorial, que se la está jugando con un proyecto editorial nuevo, que da cabida a un proyecto como este, que es contingente y por lo tanto también es polémico, y hay que tener valentía para publicar un libro así. Luego está Salvador Verdejo, que fue quien diseñó el libro, hizo un gran trabajo, y Marcelo Escobar, que es un ilustrador que hizo un trabajo increíble de crónica en paralelo a mis versos, que él también venía realizando. Quiero mostrarles un poquitito, y realizó una serie de ilustraciones que van marcando justamente los distintos hitos, ¿no?, los distintos momentos que marcan el desarrollo de esta historia. Y luego estos tres cómplices que tú mencionabas: por un lado Tobias Schleider, que es doctor en filosofía del derecho, escritor y traductor y lector. Él le gusta llamarse a sí mismo un ávido lector. Y él fue quien me hizo la contraparte en el proceso de edición de los versos y de revisión del material. Fue muy fecundo, muy interesante esa ida y venida. Y por otro lado, Paula y Fernando Atria. Paula Miranda es académica, profesora de la Facultad de Letras de la Católica y estudiosa de la poesía popular en Chile, muy conocedora del mundo de la palla, de las décimas, de la lira popular y de la obra de Violeta Parra. Ha escrito varios libros respecto a la poesía de Violeta, y por lo tanto su reflexión fue muy interesante a modo de introducción, a modo de prólogo, para también notar lo que conversábamos nosotros al principio: cómo las redes sociales se convierten en una especie de nueva plaza pública, de una instancia colectiva, ¿no? Y finalmente este ensayo más o menos extenso que nos regaló Fernando Atria, en el cual va enarbolando una reflexión política y un análisis, digamos, en otro tono y desde el punto de vista de alguien que es profesor de Derecho Constitucional, como es él, uno de los principales expertos en Chile respecto al tema, y va enarbolando su reflexión con los versos de la obra. Y es muy interesante ver cómo se produce ese diálogo y cómo también Fernando nos permite proyectar un poquitito hacia adelante lo que pueda traer este proceso constituyente. Es muy interesante porque Atria había escrito, me parece
que en el año 2014, su libro La Constitución Tramposa, en que hace una observación muy clara y muy prístina de lo que estaba ocurriendo en Chile, y dice con absoluta, con un énfasis potente, dice: si es que no nos hacemos cargo a través de las vías institucionales de esta crisis política que se está enarbolando y de esta tensión social que se está acumulando, en algún momento va a haber un estallido. Lo dice con todas las letras. Entonces, para sumar también a esa idea de que aquel lugar común y un poco facilista, decir no lo veíamos venir, que está tan instalado en tantos círculos de poder, no es tan así. Simplemente que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tú me contaste que querías tocar algo, un tema que sentías que tenía mucho que ver con este contexto. Cuéntame cuál es el tema que nos vas a tocar, que sería maravilloso, es maravilloso escuchar, y por qué elegiste este tema. Claro, aprovechando la instancia audiovisual siempre es bueno echar un cantito, aparte que estamos en un tiempo jodido, muchos todavía encerrados en cuarentena, otros recién pudiendo salir, así que me parece bacán poder compartir un poco de música, y voy a cantar un soneto musicalizado, un soneto escrito por el poeta chileno Oscar Hahn, Premio Nacional de Poesía, y un soneto hermoso que se llama El Doliente, cuyas palabras me parecen muy precisas para el momento que estamos atravesando como país. Así que ahí va y espero que lo disfruten. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrasan, se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido, lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado, y dirás frente al mar: ¿cómo he podido? Anegado sin brújula y perdido, ¿cómo he podido llegar a puerto con las velas rotas? Y una voz te dirá que no lo sabes, una voz te dirá que no lo sabes. El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrasan, se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido, lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado, y dirás frente al mar: ¿cómo he podido? Anegado sin brújula y perdido, ¿cómo he podido llegar a puerto con las velas rotas? Y una voz te dirá que no lo sabes, una voz te dirá que no lo sabes. El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Pasarán estos días como pasan todos
todos los días malos de la vida. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Como para ir terminando, quiero agradecerte el libro, es una crónica muy bonita, que le interese revisar todo este proceso, lo puede encontrar en este libro. Creo que va a ser un libro que queda como un testimonio de todo este proceso, que es muy significativo en la historia de Chile. Ahora cuéntame un poco, ¿cuándo comienza el libro a venderse? ¿Cuándo es el lanzamiento? Cosas más prácticas sobre todo este Así es. proceso de lanzar un libro. Tengo mi torpedo porque es Ay. mucha información y si no se me olvida, así que aunque no estaba preparado. Mira, el lanzamiento lo vamos a hacer el jueves 24 a las 7:30 de la tarde y va a ser por streaming en todas mis redes sociales, a través de mi Facebook, a través de mi canal de YouTube. Ahí va a estar Tobías, va a haber gente de la editorial, va a estar Fernando Atria y Paula Miranda, y esperemos que sea una conversación interesante desde todas las aristas, ¿no?, que contribuyen a crear un libro como este. Y luego, en cuanto a la distribución del libro, esto se distribuye a través de Liberalia Ediciones. Entonces, desde el 21, el lunes, ahora ya, se puede reservar en liberalia.com. Y ya desde el día 25 de septiembre se puede comprar directamente el libro en el mismo sitio de liberalia.com o en Busca Libre, que es una plataforma digital que ya se ha vuelto muy común, digamos, para la compra del libro. Y desde el lunes 28, o sea, la semana que sigue, estará en toda la cadena de librerías Antártica, en las librerías que leo de todo el país y en algunas librerías independientes que vale la pena también mencionar porque son esfuerzos que están pasando por un momento difícil, así que las nombro uno a uno. Lolita, La Tienda Nacional, Metales Pesados, TAC, Ulises, Truman, Altamira, Catalonia, En Blanco, en Valparaíso. Así que en todos esos lugares y por supuesto por internet pueden encontrar y hacerse de una copia de este libro que con tanto cariño y con un sentido de urgencia también hemos querido publicar en la antesala del plebiscito, porque nos parece que la memoria es un elemento fundamental en horas tan contingentes y tan conmovedoras como las que estamos viviendo. Te agradezco esta crónica, es muy bonita esa palabra, esta crónica de un hecho histórico de Chile. Te deseo mucho éxito en el lanzamiento, mucho éxito con el libro y realmente lo recomiendo para quien quiera leerlo. Por favor, Tatiana, yo te agradezco a ti y a toda la gente del Mostrador por el espacio. Y si me permiten, antes de despedirme, me gustaría compartir los versos que cierran este libro a modo de reflexión final. Dice así: así fue que finalmente despertó nuestro país y se cubrió todo el gris de un brillo resplandeciente. Ahora se vuelve urgente permitirse dialogar para después imaginar los futuros eventuales y así combatir los males de este Chile tan dispar. ¿Quién sabe qué nos espera en los años venideros? ¿Transitamos los senderos de una nueva primavera? ¿La dignidad es quimera en esta tierra golpeada? ¿La brutalidad armada gozará de impunidad? ¿Podrá nuestra sociedad dejar de arder incendiada? Solo el tiempo y la distancia permitirán responder si se sacudió el poder de la oligarquía rancia. Por mientras, perseverancia, pasión, trabajo, humildad, esfuerzo y honestidad y por sobre todo fuerza para que nuestro pueblo ejerza su derecho a la igualdad. ¿Será que aquí se derrumba el neoliberalismo? ¿Cómo salir de este abismo sin que nos lleve a la tumba? Ya es hora de que sucumba el reino del capital, para que surja al final de esta brutal sacudida un paradigma de vida más digno y postpatriarcal. Los rostros de la indolencia intentan neutralizar los cambios y perpetuar el estado de emergencia. Un proceso que en esencia debe de ser incluyente se vuelve ajeno a la gente cuando es una minoría la que impone su porfía a quien piensa diferente. Lo fundamental ahora es sentarse a conversar y despinochetizar nuestro país sin demora. Chile ya no haya la hora de marchar hacia adelante y con paso de gigante dar un salto hacia un futuro menos injusto y oscuro, más amable y más brillante. No avanzan en línea recta la historia y su acontecer, y solo el tiempo hace ver su trayectoria imperfecta. En esta hora insurrecta de dudas e incertidumbre, ojalá que nos alumbre nuestra propia humanidad para que la dignidad un día se haga costumbre. Para eso hay que encontrar un consenso verdadero, pero hace falta primero que aprendamos a escuchar. ¿Dónde queremos llegar tras esta revolución? En esta enorme misión que nos plantea la historia,
construyamos con memoria la nueva Constitución.